Bueno, muy buenas noches. Gracias a Mario y a todos los que nos estuvieron dirigiendo en este tiempo de alabanza y de celebración, de recordación de la Cena del Señor, que es tan importante para los hijos de Dios. Quiero hablar un poco acerca de superpoderes. Mis hijos están ahí. Son grandes entusiastas de todas estas aventuras de Marvel y de DC, ¿no? Entonces es muy común que las charlas familiares ahí en la comida, en el almuerzo, en la cena, se deriven en estas aventuras de los superhéroes y que estemos hablando un poquito de estos hombres y los poderes que tienen y todas esas cosas. Seguramente haya algún otro fanático acá y creo que todos los conocen, porque la mayoría de estos, aunque están ahora reciclados en el cine, empezaron en la época de los años 40, 50 del siglo pasado, así que tienen sus años. Seguramente la mayoría de los que estamos acá, o todos ya nacimos con ellos existiendo, ¿eh? Y bueno, son todos personajes del mundo de fantasía que por una u otra razón tienen algún poder especial que lo usan para salvar a la humanidad, ¿eh? Y en este contexto surgió una pregunta de Lucas, ¿no? Que siempre está pensando en cosas así. Y la pregunta es, ¿qué superpoder te gustaría tener? ¿No? Me pregunta, ¿qué superpoder te gustaría tener? Que es el título de la charla. Y es difícil de decidir, porque ahí uno tiene para elegir, ¿no? Que puede volar como Superman, ¿no? O puede tener la velocidad de Flash para correr, o la fuerza de Hulk, o la habilidad deductiva de Batman, ¿no? Y la destreza física, o puede trepar paredes como Spider-Man, ¿no? O tener la plata de Tony Stark, ¿no? Que es el Iron Man. Pero bueno, es una pregunta que en definitiva no cambia mucho porque todos son personajes de mundo de fantasía y elija lo que uno elija no va a tener ese poder. Pero sí estaba pensando en algunos poderes que podemos tener nosotros, que no son superpoderes, pero son poderes que vienen súper bien para la obra del Señor, ¿no? Y que identifican y que cualifican a algunos creyentes o a algún cristiano. Por eso vamos a hablar de un personaje o de un hermano, ¿no? Que se menciona poco en la Escritura, pero que fue alguien trascendental para la iglesia primitiva. Si uno piensa y pregunta así, seguramente no surja en un top 5 de la mayoría de los creyentes, ¿no? Pero fue alguien que sin duda dejó su huella en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Fue una persona que trabajó con el apóstol Pablo, ¿no? Lo acompañó en su primer viaje misionero, ¿no? Y también se menciona, además de los primeros capítulos de Hechos, en alguna de sus cartas. Estamos hablando de Bernabé. Bernabé era un creyente que, por lo que entendemos de lo que dice el texto, fue uno de los primeros convertidos al Evangelio. Él era un hombre que se llamaba en realidad José, ¿no? Pero los discípulos, los compañeros de él, los hermanos, le habían puesto Bernabé porque ese apodo significaba hijo de consolación, ¿no? Porque era un hombre así, con un corazón grande. Ahora vamos a ver. Dice el texto, primera vez que se menciona, es en Hechos capítulo 4, 36, que era un levita natural de Chipre, ¿no? O sea, era una persona que descendía de la tribu de Leví, que como escuchábamos eran las personas a las que Dios le había encargado todo el tema del servicio en el tabernáculo, o en el templo después, pero que evidentemente su familia había emigrado y había nacido en Chipre, que es una isla que está en el Mediterráneo, abajo de Turquía, frente a la costa de Siria, para que se hagan una idea en el mapa. Pero seguramente había vuelto a Jerusalén, tenía familia ahí quizás, y, como les decía, había sido uno de los primeros en convertirse al Evangelio, ¿no? Y vamos a mirar en algunas de sus intervenciones estos poderes que Bernabé muestra, ¿no? Que son poderes que no son de otro planeta, pero que vienen bien para la obra del Señor. Y ya vamos a tratar de ir descubriéndolos y ver si los podemos incorporar a nuestra vida. El primer poder ya aparece
en la primera mención que tenemos de él en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, versículo 32, vamos a leer. El primer poder es el poder de proveer. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio a los pies de los apóstoles. Así que estos versículos están describiendo el inicio de la iglesia, los primeros días de la iglesia. Pedro mencionaba en la oración que la iglesia comenzó el día de Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Ahí comenzó la iglesia. Y ese mismo día Pedro predicó a la gente que se reunió por el estruendo que produjo el Espíritu y, dice la Escritura, se convirtieron 5.000 personas. Y eran días en que se convertía una cantidad de gente. La iglesia crecía rápidamente. Eran un montón los que se iban sumando, pero había algunos problemas económicos, ¿no? Había gente con necesidad. Algunos estudiosos piensan que quizás muchos de los que se habían convertido el día de Pentecostés, que eran personas que habían venido a la fiesta, que eran de otros países, ¿no? Judíos que vivían en otros lugares, pero que venían a peregrinar a Jerusalén para participar de estas celebraciones, se habían quedado más tiempo de lo pensado y habían empezado a faltarle los recursos. Pero otros creyentes que tenían mejores posibilidades o posición económica ayudaban para que no hubiese ningún necesitado. Y algunos llegaban a esto de vender, ¿no?, alguna casa, alguna propiedad que tenían para que no hubiera nadie que estuviera pasando necesidad. Y uno de esos creyentes fue Bernabé, ¿no? Bernabé dice ahí, como tenía una heredad, la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles y le dejó a ellos el resultado de la venta para que ellos lo administrasen de la mejor manera, sin pretender ninguna compensación y ninguna recompensa, ¿no? Bernabé vio la necesidad de los hermanos e hizo lo que estaba a su alcance para poder colaborar, ¿no? Y ahí vemos este poder de proveer, ¿no? Dice la Escritura que, proveer, creo que todos entendemos el significado, pero es dar a alguien lo necesario para un fin determinado, ¿no? Eso es proveer. Traer lo que se hace falta para un fin determinado, ¿no? Suplir una necesidad utilizando recursos propios. Y la Escritura nos enseña que todos nosotros estamos llamados, los hijos de Dios, a trabajar para proveer para los de nuestra familia. Dice en 1 Timoteo capítulo 5 que si alguno no provee para los de su casa, ¿no?, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero también la Escritura dice que estamos llamados a trabajar para compartir con el que padece necesidad. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 4. Es decir, no solo trabajamos para tener lo que necesitamos nosotros y las personas que están bajo nuestro techo, sino también se nos llama a mirar más allá a la necesidad de otras personas para colaborar cuando hay una necesidad, para compartir, ¿no? Es la palabra que usa el apóstol Pablo. Así que esto, proveer, es compartir, ¿no? Y compartir tiene que ver con disfrutar de lo que nosotros tenemos con los otros, ¿no? La idea es como que se disfruta más algo que compartimos, ¿no?, que el total, ¿no?, quedármelo todo, pero tenerlo solo para mí. Hace un tiempo leía una frase que decía, a mí me enseñaron que si yo tengo un alfajor y vos no tenés nada, los dos tenemos medio alfajor, ¿no? Y otro decía, a mí me enseñaron que si yo tengo un alfajor y vos no tenés nada, tengo que esperar a que te vayas para comérmelo, ¿no? Porque compartir no es fácil, no es algo que nos surja naturalmente, ¿no? Mío es una de las primeras palabras que aprendemos a decir, junto con papá, mamá y Coca-Cola. Mío nos sale naturalmente porque el egoísmo está arraigado en el corazón del hombre pecador. Pero la Escritura nos manda compartir, ¿no?
En Romanos capítulo 12, versículo 13, Pablo, dando una serie de instrucciones sobre la vida práctica, dice: compartan para las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad, ¿no? Y nos habla de esa necesidad de proveer lo que la necesidad de otros con lo que nosotros tenemos. Así que esto de proveer tiene que ver con reconocer que hay necesidad en otros lados, ¿no? Y esto de sentir la necesidad del otro y hacer algo para ayudar se llama compasión, ¿no? La compasión es sentir la necesidad de alguien y hacer algo para remediarlo. A veces la palabra compasión tiene una connotación negativa, porque la usan como un sinónimo de tener lástima de una persona, ¿no? Lástima en sentido despectivo, es decir, mirar a alguien que está ahí en alguna situación desgraciada y decir: pobre tipo, qué lástima, pobre loco, qué pena me da. Pero quedarse ahí. Y la compasión es más que eso, ¿no? La verdadera compasión tiene que ver con sentir el dolor de alguien que está padeciendo, pero también la compasión impulsa a aliviar ese dolor. Es decir, no solamente se queda con la pena, sino que va más allá para intentar solucionar el problema de la persona que está sufriendo. Un ejemplo práctico de compasión es el buen samaritano, en la parábola que contó Jesús. Hace unos días, uno de los devocionales, ¿no?, Mauri nos compartía algo acerca del buen samaritano, y es el ejemplo de la compasión, ¿no? Es una historia que contó Jesús donde alguien que pasaba por un camino fue atacado, ¿no?, por los ladrones, que ya hace siglos que están ahí, y lo dejaron medio muerto, ahí tirado junto al camino. Pasaron personas, ¿no?, que no lo ayudaron, pero vino este samaritano, que era de otro pueblo, y lo ayudó, curó las heridas, se hizo cargo de los gastos de su recuperación. Y nos muestra, ¿no?, que existe una diferencia entre la visión física y la visión de compasión. Porque Jesús es muy preciso al decir que el levita y el sacerdote que pasaron antes que el samaritano, que eran compatriotas del hombre que estaba herido, que eran conocedores de la ley de Dios, que además eran servidores de Dios, lo vieron al hombre herido y pasaron de largo. Es decir, los ojos físicos lo vieron ahí, no es que no se dieron cuenta, ¿no? Vieron y pasaron de largo, no tuvieron compasión, no tuvieron misericordia. Pero cuando pasó el samaritano, que era de un pueblo que además estaba enemistado con los judíos, tuvo compasión. Tuvo compasión. Fue movido a misericordia, dice el texto, e hizo lo que les contaba recién, ¿no? Lo curó y lo ayudó. Así que esta es la necesidad, ¿no? El poder de proveer tiene que ver con mostrar compasión, ayudar de manera práctica a aquel que lo necesita. Y esta es una instrucción que está en muchos pasajes del Nuevo Testamento para nosotros, los que somos hijos de Dios. Decía recién, el estándar mínimo es proveer para los de su casa, ¿no? Pablo dice, si no provee para los de su casa, es peor que un incrédulo, es decir, un desastre. Pero también nos muestra la Biblia que no nos podemos quedar con ese estándar mínimo, que la marca de un hijo de Dios, de un creyente en Jesucristo, es la compasión, es el amor activo y real que ayuda a las personas que lo necesitan. Y les digo algunos textos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Dice el escritor, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. El apóstol Pablo también nos habla de la visión de compasión, y él utiliza una palabra en la versión 60 que es benignos. Benignos quiere decir alguien que tiene un carácter bondadoso. Y la bondad también está muy relacionada, porque la verdadera bondad también se muestra como la compasión en la práctica. Y dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos para con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Colosenses 3:12 hay otro texto similar. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Hablando de esta visión
de compartir, de proveer para el que necesita. El apóstol Juan, que siempre es muy directo en su manera de escribir, reflexiona sobre la incompatibilidad de decir que alguien es un hijo de Dios y no tiene compasión por el que necesita. En un pasaje en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Proveer es la expresión práctica de la compasión. No se conforma solo con sentir dolor por el que está sufriendo, sino que tiene que hacer algo al respecto. Dice la Escritura, también el apóstol Santiago, dice que no alcanza con sentir el dolor y con tener buenos deseos, ¿no? Dice, alguien está pasando necesidad, tiene hambre, tiene frío, sí, bueno, come algo, abrigate que te vas a enfermar. Y si no le das lo que necesita, ¿cómo lo va a hacer? No es solamente ver, no es solamente sentir, hay que también abrir el corazón y compartir, como hizo Bernabé. Bernabé vio la necesidad y Bernabé decidió desprenderse de algo de su patrimonio, de la herencia familiar, para que en ese momento puntual pudieran suplir las necesidades de las personas que estaban pasando mal. La caridad no es una solución de largo plazo, pero es necesaria en momentos puntuales para ayudar a sacar a las personas que lo necesitan. Y Bernabé lo hizo no porque alguien estuviera haciendo una campaña de recolección de fondos o porque no había más remedio y bueno, le tocó a él hacerse cargo de ese problema, sino que dice la Escritura, lo hizo con alegría, ¿no? Él trajo eso y lo dejó ahí para que los apóstoles lo administraran, ¿no? No lo hizo con resignación ni con tristeza, sino al contrario, ¿no? Lo hizo con alegría y con sencillez de corazón, como dice el versículo un poco más adelante. Con gozo, ¿no? Como le agrada a Dios, porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre, al que da con alegría. Así que esta es la generosidad que nos desafía a tener la Escritura, una generosidad que no está ligada con lo que uno tiene, porque no se trata de la posición económica, sino de la disposición del corazón. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, se lo dice a los hermanos, ¿no? Le habla a los hermanos de Corinto, hablándole de creyentes de otra ciudad, y le dice, ellos están pasando re mal, están en tremenda crisis, pero de la pobreza de ellos, ¿no? Abundaron en riqueza de su generosidad. Así que no es una cuestión de ayudar cuando tengo mucho, porque todos tenemos algo que compartir con el que necesita. Dice la Biblia, dar un vaso de agua, ¿no?, a alguien que está sediento, o un cafecito caliente ahora que hace frío, es un acto de generosidad, de compasión, ¿no? Algo sencillo y al alcance de todos. De todas maneras, no se trata solo de ayudas materiales, porque se puede consolar, ayudar y contener de muchas otras maneras. Así que el primer poder de Bernabé es el poder de proveer, ¿no? Y Bernabé nos muestra estas tres cosas. Primero, vio la necesidad de otras personas, estaba atento a lo que estaba pasando a su alrededor y no fue indiferente. Segundo, mostró compasión, ¿no? Esa mirada que tenía el Señor de darse cuenta de lo que hay un poquito más allá de la piel, ¿no?, y ver el corazón de las personas. Y por último, no se quedó solamente en la emoción, sino que pasó a la acción, abrió el corazón y compartió de lo que Dios le había dado para solucionar la necesidad de sus hermanos. Dice carta a las Gálatas, capítulo 6, versículo 10, estas palabras, ¿no? Aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien a todos, especialmente a los hermanos en la fe, ¿no? Es el ejercicio de la compasión, el poder de proveer. Pero vamos a pasar al segundo poder de Bernabé. Vamos a irnos a Hechos capítulo 11 para ver el poder de promover. Y vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos algunos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, entrando en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó
y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen firmes al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? La iglesia seguía avanzando, ¿no? Como decíamos al principio, una cantidad de gente se convirtió muy rápido y eso generó que se levantara alguna clase de persecución, sobre todo en principio de los propios judíos, ¿no? Del liderazgo judío, que no aceptaba esta nueva forma de religión que estaban haciendo y que parecía enfrentarse a lo que ellos practicaban, ¿no? A su propia fe de la ley de Moisés. Así que se empezó a generar una persecución. Y Esteban, que se menciona en el pasaje, fue el primer mártir, ¿no? El primer cristiano que murió a causa de su fe, ¿no? Asesinado, apedreado por una multitud de gente que no podía rebatir sus argumentos. Pero con ese principio se empezó a generar una persecución, así que muchos creyentes tuvieron que abandonar sus casas y sus lugares para salvar la vida. Pero dice el versículo que leímos ahí que por donde iban, ellos iban compartiendo el mensaje del Evangelio, ¿no? Y es interesante, estaban huyendo, estaban perseguidos, estaban bajo presión, pero ellos a donde iban compartían el Evangelio. Dice que lo hacían solo con los judíos, porque hasta ese momento no habían llegado a comprender el alcance que iba a tener la iglesia, ¿no? Por lo tanto, ellos compartían con sus hermanos compatriotas, ¿no? Seguramente no habían llegado a enterarse de lo que había pasado un poco antes, cuando Pedro fue a predicar en la casa de Cornelio, que era un centurión romano. Y el propio Pedro tuvo que ser convencido por el Señor con insistencia para que estuviese dispuesto a hablarle a los gentiles, porque eran muchos años de vivir aislados, ¿no? Un pueblo de los otros. Y dice la Escritura que Pedro predicó en la casa de Cornelio, se convirtieron en mucha gente y el Espíritu Santo vino sobre los gentiles y los que habían ido con Pedro no lo podían creer. Y decían, ¿cómo puede ser que Dios derrame también el Espíritu Santo sobre los gentiles? Dice que quedaron atónitos. Pero algunas personas, algunos judíos que eran compatriotas de Bernabé, que eran de Chipre o que eran de Cirene, ¿no? Que es una ciudad que está en el norte de África, en lo que sería Libia ahora, se animaron a hablarle también a los que no eran judíos, a los griegos o a los gentiles, como es la palabra que la Biblia utiliza en ocasiones para hablar de los que no son judíos. Increíblemente, para sorpresa de todos, también se convirtieron estos gentiles, personas que no eran del pueblo judío, y se empezó a convertir mucha gente, la mano del Señor estaba con ellos, dice el versículo. Cuando los hermanos de Jerusalén lo supieron, mandaron a Bernabé para que tuviera noticias de primera mano. Y esto era importante, porque era necesario, ¿no? En este primer tiempo de la iglesia, que quedara claro que la iglesia era una única operación divina, ¿no? Que no había una iglesia de judíos y una iglesia de no judíos o de gentiles, sino que era la misma operación de Dios y que todos tenían que edificarse sobre el mismo fundamento doctrinal de los apóstoles. Así que mandaron a Bernabé, ¿no? ¿Y por qué Bernabé? Bueno, porque Bernabé, además de tener el poder de proveer, tenía el poder de promover. Y él fue allí para ver qué estaba pasando. Bernabé era una persona que entendía la obra de Dios como un cuerpo, ¿no? Y no como una empresa. Era una persona que se consideraba miembro de un equipo y no un jefe. Por eso él fue a Antioquía y no fue en rol de inspector de calidad eclesiástica, no fue para rezongar a los creyentes porque habían predicado a los gentiles sin permiso de los apóstoles, ni fue para tomar el control de lo que estaba pasando, sino fue para promover esa obra, para alentar y orientar a los hermanos que la estaban llevando adelante y para sumarse con los dones que Dios le había dado a esa tarea tan impresionante, ¿no? Y es interesante observar algunas cosas que nos muestra ahí el texto. En primer lugar, vemos la disposición de Bernabé. No era un tipo dispuesto. Había que ir hasta Antioquía, que era otra ciudad que quedaba como 750, 800 kilómetros de Jerusalén, ¿no?
Los viajes en aquel tiempo no eran como los de ahora y tampoco era un viaje que iba a durar poco tiempo, es decir, no iba a ver qué pasaba y volvía al otro día, ¿no? Y como vemos en el texto, se terminó quedando en Antioquía ayudando a la consolidación de la iglesia en ese lugar. Así que no solamente estuvo dispuesto a ir, sino dispuesto a quedarse. Y para promover la obra de Dios es necesario, ¿no? Es fundamental estar dispuesto, ser un creyente listo, ¿no? Y preparado para hacer lo que se nos pida, ¿no? Para servir al Señor. A veces como creyentes nos parecemos más a comentaristas de fútbol o a críticos de arte o a estos jurados de concurso que son muy perspicaces para identificar los problemas, para saber lo que está mal, pero que aportamos poco a la hora de resolver lo que hay que hacer, ¿no? En cambio, Bernabé era alguien dispuesto, ¿no? Y qué bueno que podamos ser también nosotros así y poder decir cuando el Señor nos llama, heme aquí, Señor, como dijo Samuel, habla que tu siervo oye, o como dijo aquel otro profeta, envíame a mí, ¿no? Yo estoy dispuesto. La otra cosa que me gusta de Bernabé es su madurez espiritual, porque Bernabé, dice el texto, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué creyente no se regocija cuando ve que hay otras personas que se están salvando? Sí, es cierto, ¿no? Pero tenemos que mirarlo en el contexto de lo que yo le decía recién. Para los judíos era algo sorprendente que Dios estuviera salvando a personas que no eran de su raza, ¿no? Era algo que les volaba la cabeza. Sin embargo, Bernabé supo discernir que lo que estaba pasando ahí era la obra de Dios, ¿no? Capaz que no llegaba a comprender todo lo que estaba pasando y cómo Dios quería en la iglesia formar de aquellos dos pueblos uno solo, pero esa incapacidad de comprender todos los detalles no fue un obstáculo para que él pudiera darse cuenta que lo que estaba pasando ahí era la obra de Dios, era la gracia de Dios, y que aquellos que se estaban convirtiendo se habían salvado por la misma gracia que lo había alcanzado a él. Y entonces vino ahí para ayudar, ¿no? Y eso no tiene otra explicación que una mente espiritual, que mira las cosas no con prejuicios carnales o religiosos o raciales, sino con la mirada de Dios. Y nosotros tenemos que mirar igual. Para promover la obra de Dios tenemos que darnos cuenta que la iglesia es eso, ¿no? Mirarla desde una perspectiva amplia. La iglesia es un cuerpo y la cabeza es Cristo, ¿no? El Señor es el que sustenta, gobierna y dirige la obra. Y el Señor utiliza a personas diferentes, en momentos diferentes, en lugares diferentes, para llevar adelante su reino, ¿no? Y ahí hay una enorme variedad de maneras de hacer las cosas. El Señor lo hace de manera más sabia y más eficiente de lo que lo podría hacer cualquier inteligencia o gerencia humana, ¿no? En el Nuevo Testamento vemos que las iglesias, cada una tenían su cuerpo de ancianos, su liderazgo, porque era necesario que hermanos maduros de cada lugar vieran cómo tenían que hacer para adelantar el reino de Dios en donde ellos estaban. No había ninguna institución por encima. Sin embargo, es importante destacar que tampoco la iglesia o las iglesias eran independientes, trabajaban juntas, ¿no? Y compartían muchas cosas, compartían recursos materiales. Por ejemplo, el apóstol Pablo había sido encomendado por la iglesia de Antioquía, ahora lo vamos a ver, pero recibía ayuda de muchas otras congregaciones de otros lugares. Compartían recursos espirituales y había creyentes que eran de una congregación, pero que iban a predicar en uno o en otro lugar, como Tito, como Timoteo, como Apolos, como el propio Bernabé, y también compartían otros recursos como algunos escritos, ¿no? Había cartas que el apóstol Pablo escribía a un lugar, pero decía, después que la terminen, llévenla también para que la lean en aquel lugar. Así que no es cada uno por su lado, ¿no? Aunque hay diferencias, estamos juntos, y la mente espiritual acepta esas diferencias y trabaja en conjunto. Otra cosa más quiero mencionar, que es la humildad de Bernabé, ¿no? Bernabé no fue allá para tomar el control de la obra. No le dijo a los creyentes que estaban ahí, muchachos, excelente lo que hicieron hasta ahora, un lujo, pero ahora vengo yo, córranse, dejen a los creyentes de experiencia, que nosotros sí sabemos cómo se hace esto, ¿no? No, Bernabé se puso a su lado para exhortarlos. Esta palabra está muy buena, ¿no? Quiere decir alentar, pero desde el costado, impulsar a otras personas. ¿Y qué fue lo que les dijo? Miren, así se hace la actividad, o este es el programa de actividades que nosotros hacemos.
miren este manual. No, le dijo lo que es importante en el servicio a Dios. Dice que les exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque lo que importa de un siervo es que sea fiel, ¿no? Lo que Dios quiere de un siervo es que sea fiel en lo que hace. A veces las formas pueden cambiar, según el lugar, según el grupo de personas, según la época de la historia, pero la importancia de la fidelidad siempre permanece. Y nosotros tenemos que pensar la iglesia de esa manera, ¿no? Dios nos dice que la iglesia la construyó como una especie de cuerpo que se compone de muchos miembros, ¿no? Donde cada uno tiene su propia función, donde no debería existir ninguna rivalidad, ningún celo, ningún afán de protagonismo, porque todos estamos tirando para el mismo lado, donde nadie puede menospreciar a otra persona, ni tampoco sentirse afuera. Al contrario, es una gran bendición cuando todos encontramos nuestro lugar para servir y servimos desde ahí y respetamos el lugar de otro para que todos puedan hacer lo que el Señor les pide, independientemente de los dones que tengan o de la experiencia, cada uno en su lugar. Y Bernabé sabía encontrar ese lugar. Y otra cosa más, la última de este punto, es que Bernabé tenía un espíritu integrador, ¿no? Él sabía encontrar a la persona adecuada para la tarea que se requería. Por obvias razones, esta iglesia que estaban haciendo no tenía maestros de la Biblia, ¿no? La mayoría de los creyentes, todos los que estaban ahí, eran recién convertidos. Algunos sabrían apenas el Evangelio, ¿no? Y aunque eran hermanos que tenían un gran celo evangelístico, Bernabé sabía que si no había una adecuada enseñanza de la palabra de Dios, la iglesia no podía crecer, porque la enseñanza es necesaria para tener firmeza, ¿no? Y esta madurez espiritual que hace falta para enfrentar las circunstancias de la vida y las dificultades que el enemigo nos pone. Así que Bernabé dijo, hace falta maestros. Yo no puedo hacer todo. Él seguramente también enseñaba, ¿no? Lo vemos después. Pero dijo, precisamos a alguien más. Y fue a buscar a Pablo. Se fue hasta Tarso, ¿no? Encontró a Pablo y se lo trajo, ¿no? Y es algo que se dice rápido, se lee rápido, pero era todo un viaje, porque había que ir a otra ciudad, que eran otra cantidad de kilómetros, y buscar a Pablo en una ciudad, pero no sabía dónde estaba. No es que tenía el celular para llamar y lo encontró enseguida, ¿no? Lo buscó, pero el texto dice que lo buscó hasta encontrarlo. Es decir, insistió en eso, no se dio por vencido a la primera, ¿no? Tuvo esa perseverancia para encontrar a Pablo, para convencerlo de que viniera a Antioquía, y se congregaron allí un año y dice el texto que enseñaron a mucha gente, ¿no? Para promover la obra de Dios tenemos que saber armar equipos y jugar en el mejor lugar en el que podemos para que el equipo funcione. Bernabé tenía muchas virtudes, pero sabía que no era un hombre orquesta que podía hacer todo el tiempo. Así que fue y trajo a Pablo para que lo ayudara, ¿no? Lo mismo hizo Nehemías cuando estaba reconstruyendo el muro de la ciudad de Jerusalén. Y trajo a Esdras para que le enseñara al pueblo la ley. No estaban mirando a ver quién iba a ser más o menos protagonista. Estaban pensando en la necesidad de la obra, en que la obra avance, e hicieron lo mejor para eso. Así que la actitud dispuesta, espiritual, humilde e integradora de Bernabé es esa conducta digna del Evangelio que Pablo pide a los creyentes de Filipos para que el Evangelio pueda avanzar, para que pueda progresar. Dice Pablo en Filipenses 1:27 este versículo. Solamente, les pido esto, ¿no? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Poder de proveer, poder de promover, pero nos queda uno más, que es el poder de proteger. Y vamos a mirarlo en el capítulo 15 de Hechos, versículo 36. Dice el versículo así. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están.
Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después de lo que leímos en la parte anterior, Saulo, ¿no?, que es Pablo, y Bernabé trabajaron juntos enseñando la palabra de Dios en Antioquía. Después formaron parte del cuerpo de ancianos de esa iglesia, que estaba ahí en Siria, pero en determinado momento el Espíritu Santo les dijo a los hermanos que tenían que separar a Bernabé y a Saulo para que salieran a la obra misionera. Así que ellos, encomendados a la gracia de Dios, salieron para predicar el Evangelio y llevaron como acompañante, como ayudante, a Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, ¿no?, y que fue con ellos en el primer viaje misionero. Pero ahí se empieza a dar una especie de cambio en la nomenclatura. En la versión 60, que es la que yo tengo, cuando arranca el capítulo 13, ¿no?, dice el título de la Biblia: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, ¿no? Pero después, un poquito después, en el versículo 13 hay otro subtítulo que dice: Pablo y Bernabé en Antioquía de Psidia, que era otra ciudad, ¿no? Y uno se empieza a dar cuenta, ¿no?, que por el llamado apostólico de Pablo, que por los dones que Dios le había dado, Pablo era el que estaba llamado a liderar el equipo misionero y Bernabé pasó a un segundo plano. Pero eso no fue la causa del problema que leímos recién, ¿no? Bernabé estaba de acuerdo con eso y, como vimos recién, era un hombre que le gustaba promover, así que él acompañaba. Pero sí pasó lo siguiente: en determinado momento Pablo dijo: bueno, vamos a volver a visitar a las iglesias que fundamos y ver cómo están los hermanos. Así que empezaron los preparativos para el segundo viaje y Bernabé quería llevar otra vez a Juan Marcos, ¿no? Juan Marcos era el sobrino, pero en el primer viaje, al poco tiempo de arrancar, en la primera o segunda ciudad que visitaron, Juan Marcos se volvió para la casa, ¿no? El texto no dice qué pasó, si es que era inexperiente, si no le gustó la tarea, si era demasiado complicado, más de lo que había pensado. La cuestión es que Juan Marcos se fue y a Pablo no le cayó para nada bien esa ida de Juan Marcos y es que lo dejara tirado con las responsabilidades. Y cuando fueron a armar el segundo viaje, estaban pensando en esas cosas, y dijo: no, Marcos no, ¿no? Y Bernabé quería que sí, y dice que se generó una discusión, una diferencia muy importante. Pablo tenía una mirada ministerial, ¿no?, como una lógica implacable para el ministerio. Decía: mira, lo que nosotros vamos a predicar el Evangelio, ¿no? Así que los que van a ir tienen que estar 100% compenetrados en predicar el Evangelio. No quiero gente que se distraiga, no quiero gente que se vaya, yo quiero gente que esté al firme 100%. Y el que ya falló, lo lamento mucho, pero que no venga, ¿no? O sea, la lógica de Pablo era así, lapidaria. Pero Bernabé tenía una mirada diferente. Bernabé tenía una lógica más pastoral, ¿no?, una mirada enfocada en la persona. Y no era alguien, Bernabé, que no le importaba la obra, porque él ya había demostrado otras veces que él estaba comprometido también con el Señor. Pero él estaba pensando en las personas. Él era hijo de consolación y por tanto su prioridad era proteger a Juan Marcos de una mala decisión. Para que ese error de la juventud, de la inexperiencia, o quién sabe de qué, no cortara, por llamarlo de alguna manera, su carrera ministerial y no quedara marcado por un fracaso que quizás le hubiera apartado de la obra del Señor. Así que Bernabé insistió en llevar a Juan Marcos y por lo que parece lo puso como condición. Dijo: bueno, si no va Marcos, yo no voy. Y bueno, como ninguno de los dos estuvo de acuerdo, terminaron separándose. Pablo escogió a Silas y salió en su segundo viaje misionero. Bernabé con Marcos salió por otro camino. No fue una división, porque vemos que ambos hicieron un trabajo que fue bendecido por el Señor y siguieron trabajando juntos y tirando para el mismo lado, ¿no?
Y uno cuando lee esta historia dice, bueno, ¿y quién tenía razón? ¿No? Porque siempre pensamos en esa lógica, ¿no? Si uno está bien, otro está mal. Y la verdad es difícil de decir. Yo creo que la iglesia necesita un equilibrio adecuado de ambas visiones, ¿no? Gente como Pablo que se hacía un tractor, ¿no? Que piense en la obra del Señor y que vaya para adelante y que no mida consecuencias. Pero también se necesita gente como Bernabé, ¿eh? Gente que tenga un corazón capaz de proteger a las personas que a veces quedan por el camino, porque pecan o porque fallan o porque no tienen la constancia, la iniciativa o la fuerza de voluntad que a veces se requiere para un trabajo como el que hubiera satisfecho al apóstol Pablo. Los dos se necesitan. Alguien puede decir, bueno, Pablo tenía razón porque él en su segundo viaje confirmó iglesias, se fundaron otras, salvaron personas, el nombre de Dios fue glorificado. Y sí, es verdad. Pero tampoco podemos dejar de decir que Bernabé no estaba equivocado. Porque si bien la película de Hechos de los Apóstoles sigue a Pablo, ¿no? Que es el protagonista de la historia, la Biblia nos deja ver que la historia de Marcos no terminó en ese lugar, ¿no? Porque este mismo Marcos, que había fracasado en Panfilia y había dejado a Pablo y a Bernabé, es el mismo Marcos que escribió el Evangelio que lleva su nombre, ¿no? Que lo escribió basándose en los testimonios de Pedro, para el que llegó a ser una especie de hijo espiritual, dice Pedro en 1 Pedro 5:13. Es el mismo Marcos que después volvió a trabajar con el apóstol Pablo, ¿no? En Filemón, en la carta a Filemón se lo menciona como parte de su equipo, y en la carta a los Colosenses se menciona que había mandado a Marcos para que hiciera una tarea en esa ciudad y da instrucciones para que se lo reciba y se lo tome en cuenta. Y cuando Pablo escribe su última carta, que es la segunda carta a Timoteo, le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Así que Bernabé no se equivocó. Pero hay una cosa más, porque Bernabé no protegió a Marcos porque era su sobrino o porque lo había visto como un joven indefenso, sino porque él tenía ese corazón, ¿no? Protegió a Marcos de una mala decisión, pero también protegió al propio Pablo de su mala reputación. Porque cuando Pablo, antes de que sea el gran apóstol de los gentiles y la persona a la que todos conocían, Pablo se convirtió y era una especie de paria, ¿no? Nadie lo quería. Los judíos que creían que se había convertido lo querían matar, literalmente, ¿no? Los creyentes no se atrevían a juntarse con él porque decían, lo que está tratando de hacer es engañarnos para agarrarnos a todos. El único que se atrevió a juntarse con él fue Bernabé. En Hechos capítulo 9, versículo 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, estaba hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado valerosamente en el nombre de Jesús. Por eso decía al principio que las acciones de Bernabé fueron cruciales para el desarrollo de la iglesia primitiva. ¿Habría un evangelio de Marcos sin Bernabé? ¿Habría un apóstol Pablo? Seguramente sí, no podemos decir que no, porque Dios tiene su manera de hacer las cosas, pero lo cierto es que con el poder de proteger, Bernabé ayudó a que estas dos personas siguieran avanzando en los caminos de Dios, aunque habían cometido errores, ¿no? Aunque habían fallado, él los ayudó a seguir adelante. Protegió a Marcos de una mala decisión y a Pablo de su mala reputación de perseguidor. Solo Bernabé estuvo dispuesto a arriesgar su vida para reunirse con Pablo. Solo Bernabé estuvo dispuesto a jugarse su reputación convenciendo a los demás creyentes que Pablo se había convertido de verdad, ¿no? Solo Bernabé estuvo dispuesto a dejar al hombre que tenía más relevante de la iglesia en ese tiempo, que era el apóstol Pablo, a enfrentarse con él para proteger a un joven desconocido que había cometido un error. Solo Bernabé fue capaz de romper esas etiquetas que los estaban estigmatizando, ¿no? Y abrir un camino para que pudieran servir al Señor, ¿no? Por eso los apóstoles le pusieron bien el nombre de hijo de consolación.
Yo pensaba, Bernabé no podía estar seguro, no podía saber que Marcos se iba a convertir en el siervo de Dios que después fue. Ni podía estar completamente seguro que Pablo no estuviera tratando de infiltrarse en la iglesia para capturarlos a todos, pero él se la jugó, ¿no? Y creo que esto nos enseña que para proteger es necesario arriesgarse. Para ejercer el poder de proteger hay que estar dispuesto a poner las manos en el fuego por personas que quizás puedan fallar y puedan pagar nuestra confianza con indiferencia, con ingratitud o con deslealtad. Pero es un riesgo que hay que correr, ¿no? Conversaba el otro día con algunos de los que están trabajando con adolescentes y el riesgo que a veces corren por ir a buscar a los gurises en las zonas de acá atrás, ahí lugares complicados del barrio, ¿no? Es un riesgo que hacen de su integridad física, de sus bienes personales, pero lo hacen igual que otros hermanos que predican en lugares complicados, porque tenemos la firme convicción que la única manera de protegerlos a ellos, de proteger su vida y de cambiar el destino de su alma es compartirles el mensaje del Evangelio que les puede salvar. Así que para tener este poder de proteger hay que arriesgarse. Hay que tener esta mirada pastoral que tenía Bernabé, que es una actitud, ¿no?, de un corazón que no se aparta de la verdad bíblica, pero que la ejerce o la aplica, como decía Jesús, con gracia y misericordia. Es la actitud de un corazón que antes de juzgar y antes de condenar se considera a sí mismo y considera su propio perdón. Dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que, hermanos, la historia de Bernabé, como las demás historias de la Biblia, están ahí para recordarnos que no somos superhéroes, no tenemos superpoderes, no somos perfectos, decididos, dispuestos, siempre valientes, siempre irreprensibles. Al contrario, somos personas llenas de defectos, de limitaciones, de carencias. Pero lo bueno es que no necesitamos superhéroes. Necesitamos ser personas comunes y corrientes, pero que se pongan en las manos del Señor. Si me preguntan qué poder quiero tener, y bueno, me gustaría tener los poderes de Bernabé, ¿no? Y lo bueno es que para adquirirlo no hace falta venir de otro planeta, ni ser picado por una araña radioactiva, porque para tener el poder de proveer, el poder de promover y el poder de proteger, solo hay que dejar que el Espíritu Santo produzca su fruto en nosotros. Dice Hechos 11:24, un versículo que pasamos por alto para dejarlo ahora para el final. Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿no? Era un hombre bueno que tenía esa visión de compasión que le impulsaba a compartir lo que tenía con aquellos que lo necesitaban. Era un hombre lleno del Espíritu Santo que tenía la suficiente madurez espiritual como para ver la diferente composición de la obra de Dios y alentar, promover a lo que la estaban haciendo, aunque él no era titular en el cuadro. Pero también era un hombre lleno de fe, que se jugó la vida y la reputación para proteger a personas que habían fallado, porque creía firmemente que la gracia de Dios podía restaurar cualquier vida y usarla para su gloria. Y la gran pregunta es, ¿qué poder te gustaría tener a vos, ¿no? Quiere Dios que nos ayude a poder tener estos mismos poderes, que como decía al principio, no son superpoderes, pero nos vienen súper bien para servir al Señor. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.